Voluntad de hierro. Horizon Spec Marden. Capítulo 1. Entrenar la voluntad. La educación de la voluntad es el objeto de nuestra existencia, dice Emerson. Y esto no es decir demasiado, si tenemos en cuenta la voluntad humana en sus relaciones con lo divino. Esto concuerda con el dicho de J. Stuart Mill, de que, un carácter es una voluntad completamente formada. Con respecto a las meras relaciones mundanas, el desarrollo y la disciplina de la fuerza de voluntad son de importancia suprema en relación con el éxito en la vida. Nadie puede estimar el poder de la voluntad. Es una parte de la naturaleza divina, toda una pieza con el poder de la creación. Hablamos del fiat de Dios, fiat lux, sea la luz. El hombre tiene su fiat. Las realizaciones de la historia han sido las elecciones, las determinaciones, las creaciones de la voluntad humana. Fue la voluntad, tranquila o combativa, amable o sombría, de hombres como Wilberforce y Garrison, Goodyear y Sarsfield, Bismarck y Grant, lo que les hizo indomables. Simplemente hacían lo que planeaban. A esos hombres no se les puede detener más de lo que se puede detener al sol o a la marea. La mayoría de los hombres fracasan, no por falta de educación o de cualidades personales agradables, sino por falta de determinación tenaz, por falta de voluntad intrépida. Es imposible, dice Charmen, examinar las condiciones en que se libra la batalla de la vida, sin percibir cuánto depende realmente de la medida en que la fuerza de voluntad se cultiva, se fortalece y se hace operativa en las direcciones correctas. Los jóvenes necesitan entrenarse para ello. Vivimos en una época de encuentros atléticos. Aquellos que están decididos a tener una fuerza de voluntad atlética deben tomar para ello el tipo de ejercicio que necesitan. Esto queda bien ilustrado por un informe que he visto sobre la carrera larga de maratón en los recientes Juegos Olímpicos que ganó el joven campesino griego Sotirios Lobes. Una lucha en la carrera de la vida. El entrenamiento de este corredor campeón no había sido un gran desfile. Desde su trabajo en el arado, se dedicó tranquilamente a la tarea de hacer victoriosa a Grecia ante los extranjeros de todas las tierras reunidos. Era conocido por ser un buen corredor y sin alboroto ni bullicio se inscribió como competidor. Pero no fue solo su velocidad, que superaba a la de todos sus rivales, lo que hizo que el joven griego destacara entre sus compañeros aquel día. Cuando salió de su casa de Amarusi, su padre le dijo: «Sotiri, solo debes volver como vencedor». La luz de una firme resolución brilló en los ojos del joven. El anciano padre estaba seguro de que su hijo ganaría, así que se dirigió a la estación para esperar a que Sotiri llegara antes que los demás. Nadie conocía al anciano y a sus 3 hijas mientras se abrían paso a codazos entre la multitud. Cuando por fin la excitación de la multitud reunida le dijo que había llegado el momento crítico, que los corredores se acercaban a la meta, el anciano padre levantó la vista a través de unos ojos un poco apagados, al darse cuenta de que realmente Sotiri iba en cabeza. Volvía victorioso. Cómo se agitó la multitud en torno al joven campesino cuando la carrera estaba ganada. Enloquecidos por la emoción, no sabían cómo colmarle de elogios. Las damas le colmaron de flores y anillos. Algunas incluso le regalaron sus relojes, y una dama americana le obsequió con su botella de olor enjollada. Los príncipes le abrazaron, y el propio rey le saludó al estilo militar. Pero el joven Sotirios buscaba otros elogios. Más allá de las filas de la realeza y de las bellas doncellas, más allá de las manos tendidas de sus propios compatriotas, más allá de la multitud de extranjeros que aplaudían, su mirada vagó hasta que se detuvo en un anciano tembloroso de impaciencia, que se abría paso resueltamente entre la multitud excitada y satisfecha. Entonces el joven rostro se iluminó, y mientras el viejo Lobes avanzaba hacia el círculo más íntimo, con los brazos extendidos para abrazar a su hijo, el joven vencedor dijo, simplemente: «Ya ves, padre, he obedecido». Disciplina mental. El atleta se entrena para su carrera, y la mente debe entrenarse si se quiere ganar la carrera de la vida. Según el profesor Matthews, solo mediante esfuerzos continuos y extenuantes, repetidos una y otra vez, día tras día, semana tras semana y mes tras mes, se puede adquirir la capacidad de fijar la mente en una sola cosa. El proceso de obtención de este autodominio, de este dominio completo de las facultades mentales, es gradual y su duración varía según la constitución mental de cada persona.
El proceso de obtener este autodominio, este completo dominio de las propias facultades mentales es gradual y su duración varía según la constitución mental de cada persona, pero su adquisición vale infinitamente más que el mayor trabajo que pueda costar. Quizá el resultado más valioso de toda educación, dijo el profesor Huxley, sea la capacidad de obligarse a uno mismo a hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo, guste o no, es la primera lección que debe aprenderse y, por temprana que sea la formación de un hombre, probablemente sea la última lección que aprenda a fondo. Hacer las cosas una vez. Cuando le preguntaron a Henry Ward Beecher cómo era que podía lograr tanto más que otros hombres, respondió, no hago más, sino menos, que otras personas. Ellos hacen todo su trabajo 3 veces, una en anticipación, otra en realidad y otra en reflexión. Yo hago el mío solo en la actualidad, haciéndolo una vez en vez de 3. Esto se debía al inteligente ejercicio de la fuerza de voluntad del señor Beecher, que concentraba su mente en lo que estaba haciendo en un momento dado, y luego se dedicaba a otra cosa. Cualquiera que haya observado de cerca a los hombres de negocios, se habrá dado cuenta de esta característica. Uno de los secretos de una vida exitosa es ser capaz de mantener todas nuestras energías en un punto, enfocar todos los rayos dispersos de la mente en un lugar o cosa. Fuerza centralizadora. El depósito mental de la mayoría de la gente es como una presa agujereada que a veces vemos en el campo, donde la mayor parte del agua fluye sin pasar por encima de la rueda y hacer el trabajo del molino. El hábito de vagar por la mente, de preocuparse por esto y aquello, el genio, ese poder que deslumbra a los ojos mortales, a menudo no es más que perseverancia disfrazada. Muchos hombres habrían tenido éxito si hubieran unido sus esfuerzos fragmentarios. La concentración, incontrolada por cualquier idea fija, nunca traerá el éxito. Solo la continuidad de los objetivos puede dar resultados. Aprender a nadar. La forma de aprender a correr es correr, la forma de aprender a nadar es nadar. La manera de aprender a desarrollar la fuerza de voluntad es mediante el ejercicio real de la fuerza de voluntad en los asuntos de la vida. El hombre que ejercita su voluntad, dice un ensayista inglés, la convierte en una fuerza más fuerte y más eficaz en proporción a la medida en que dicho ejercicio se mantiene inteligente y perseverantemente. La emisión de la fuerza de voluntad es un medio de fortalecer la fuerza de voluntad. La voluntad se fortalece con el ejercicio. Perseverar en una cosa hasta dominarla es una prueba de disciplina intelectual y de fuerza. Dr. Kyler. Es asombroso, dice el Dr. Theodore Kohler, cuántos hombres carecen de este poder de aguantar hasta alcanzar la meta. Pueden lanzarse de repente, pero carecen de agallas. Se desaniman fácilmente. Siguen adelante mientras todo va bien, pero cuando hay fricciones se desaniman. Su espíritu y su fuerza dependen de personalidades más fuertes. Les falta independencia y originalidad. Solo se atreven a hacer lo que hacen los demás. No se desmarcan de la multitud ni actúan sin miedo. Los grandes árboles. Lo que necesita aquel que quiera tener éxito en el mayor grado posible es una planificación cuidadosa. Debe acumular poder reservado para poder estar a la altura de todas las emergencias. Thomas Starr King dijo que los grandes árboles de California le dieron su primera impresión del poder de la reserva. Fue el pensamiento de las energías de reserva que se habían compactado en ellos, dijo, lo que me conmovió. Las montañas les habían dado su hierro y sus ricos estimulantes, las colinas les habían dado su suelo, las nubes les habían dado su lluvia y su nieve, y 1000 veranos e inviernos habían derramado sus tesoros alrededor de sus vastas raíces. Ningún joven que no haya hecho de su vida una reserva de energía, de la que pueda abastecerse constantemente y que nunca le fallará en ninguna emergencia, puede esperar hacer algo por encima de lo común. Asegúrate de tener almacenada, en tu casa de poder, la energía, el conocimiento que estará a la altura de la gran ocasión cuando llegue. Si tuviera 20 años y solo me quedaran 10 de vida, dijo un gran erudito y escritor, pasaría los primeros 9 años acumulando conocimientos y preparándome para el 10º. Lo haré. No hay 2 palabras en la lengua inglesa que destaquen tanto en relieve, como reyes en un tablero de ajedrez, como las palabras, lo haré. Hay fuerza, profundidad y solidez, decisión, confianza y poder, determinación, vigor e individualidad en el tono redondo y sonoro que caracteriza su pronunciación.
Te habla de triunfo sobre las dificultades, de victoria frente al desaliento, de voluntad para prometer y fuerza para cumplir, de empresa elevada y audaz, de aspiraciones sin trabas y de los 1001 impulsos sólidos, por los que el hombre domina los impedimentos en el camino del progreso. Como bien se ha dicho, el que calla es olvidado, el que no avanza retrocede, el que se detiene es abrumado, distanciado y aplastado, el que deja de engrandecerse, se empequeñece, el que abandona se rinde. Lo inmóvil es el principio del fin, precede a la muerte, vivir es lograr, querer sin cesar. Sé un héroe, deja que tu fuerza recorra su camino sobre nieves eternas, y a través de los muros de ébano de la noche, labrar un pasaje hasta el día. Capítulo 2. Los gobernantes del destino. No hay casualidad, ni destino, ni suerte, que pueda eludir, ni tampoco entorpecer o controlar, la firme resolución de un alma decidida. Los dones no cuentan para nada, solo la voluntad es grande, todas las cosas ceden ante ella pronto o tarde. ¿Qué obstáculo puede detener la fuerza poderosa del río que busca el mar en su curso, o hacer esperar al orbe ascendente del día? Cada alma bien nacida debe ganar lo que merece. Deja que el tonto hable de suerte. El afortunado es aquel cuyo serio propósito nunca se desvía, cuya más mínima acción o inacción sirve al único gran objetivo. Emerson dijo, siempre hay lugar para un hombre de fuerza. Un propósito fuerte y desafiante tiene muchas manos, y se aferra a todo lo que esté cerca y pueda servirle, tiene un poder magnético que atrae hacia sí todo lo que es afín, dijo Temander. ¿Qué es la fuerza de voluntad, considerada en sentido amplio, sino energía del carácter? La energía de la voluntad, la fuerza que nace de sí misma, es el alma de todo gran carácter. Donde está, hay vida, donde no está, hay debilidad, impotencia y abatimiento. Que vuestro primer estudio debería enseñar al mundo que no sois madera y paja, que hay algo de hierro en vosotros. Los hombres que han dejado su huella en el mundo, han sido hombres de gran y pronta decisión. Los logros de la fuerza de voluntad están casi más allá del cálculo. Casi nada parece imposible para el hombre que tiene la voluntad suficiente y la mantiene constantemente. Un talento con una voluntad detrás es capaz de lograr más que 10 sin ella, como un dedal de pólvora en un rifle, cuyo cañón le dará dirección, hará una mayor ejecución que una carga quemada al aire libre. Los que quieren, los que no quieren y los que no pueden. Hay 3 clases de personas en el mundo, dice un escritor reciente, los que quieren, los que no quieren y los que no pueden. Los primeros lo logran todo, los segundos se oponen a todo, los terceros fracasan en todo. Las costas de la fortuna, como dice Foster, están cubiertas de pecios encallados de hombres de brillante capacidad, pero a los que les ha faltado valor, fe y decisión, y por ello han perecido a la vista de aventureros más resueltos, pero menos capaces, que lograron llegar a buen puerto. Si tuviera que expresar en una palabra el secreto de tantos fracasos, entre los que empezaron con grandes esperanzas, diría que les faltaba fuerza de voluntad. No tenían ni la mitad de voluntad. ¿Y qué es un hombre sin voluntad? Es como una máquina sin vapor. El genio no ejecutado, no es más genio que un arbusto de bellotas en un bosque de robles. La voluntad ha sido llamada la columna vertebral de la personalidad. La voluntad en su relación con la vida, dice un escritor inglés, puede compararse a la vez al timón y a la máquina de vapor de un buque, de cuya acción confinada y relacionada, depende enteramente la dirección de su rumbo y el vigor de su movimiento. La fuerza de voluntad es la prueba de las posibilidades de un joven. ¿Podrá tener una voluntad suficientemente fuerte y sostener con mano de hierro todo lo que emprenda? Es el agarre de hierro el que toma y sostiene. ¿Qué oportunidad hay en este mundo de aglomeraciones, empujones, egoísmo y avaricia, donde todo es empujar o ser empujado, para un joven sin voluntad y sin agarre en la vida? El hombre que quiera ir al frente en esta era competitiva debe ser un hombre de decisión pronta y decidida. Una aguja de sastre. Está en una de las viejas obras de Ben Jonson, cuando una vez le tomo el humor a una cosa, soy como la aguja del sastre, la llevo a cabo. Esto no difiere de Richelieu, quien dijo, cuando he tomado una resolución, voy directo a mi objetivo, lo derroco todo, lo talo todo. Y en asuntos de negocios, el consejo de Rothschild es en el mismo sentido, haz sin falta lo que te propongas. A los hijos de Gladstone se les enseñó a llevar hasta el final cualquier cosa que empezaran, por insignificante que fuera la empresa. ¿Qué es peor que la temeridad? La irresolución es peor que la temeridad.
El que dispara, dice Felsen, a veces puede dar en el blanco, pero el que no dispara nunca puede dar en el blanco. La irresolución es como una agonía, no sacude este o aquel miembro, sino que todo el cuerpo está en un ataque. El hombre que siempre está dando vueltas y vueltas, retrocediendo y llenando, dudando y perdiendo el tiempo, arrastrando los pies y negociando, sopesando y equilibrando, dividiendo los cabellos sobre lo no esencial, escuchando cada nuevo motivo que se presenta, nunca logrará nada. Pero el hombre positivo y decidido es un poder en el mundo, y siempre representa algo, puedes medirlo, y estimar el trabajo que su energía realizará. La oportunidad es tímida, es rápida, y desaparece antes de que el lento, el inobservador, el indolente o el descuidado puedan aprovecharla. Vigilancia en la observación de la oportunidad, dijo Phelps, tacto y audacia en el aprovechamiento de la oportunidad, fuerza y persistencia en el aprovechamiento de la oportunidad hasta su máximo logro posible. Estas son las virtudes marciales que deben guiar el éxito. Los mejores hombres, remarcó Chapin, no son aquellos que han esperado las oportunidades, sino que las han aprovechado, asediado la oportunidad, conquistado la oportunidad y hecho de la oportunidad su sirviente. No es posible clasificar los éxitos y los fracasos según sus diversos grados de fuerza de voluntad. Un hombre que puede decidirse enérgicamente por un curso de acción y no se desvía ni a derecha ni a izquierda, aunque un paradisíaco tentara a aquel que mantiene sus ojos en la meta, lo que sea que lo distraiga, está seguro de tener éxito. No todos los barcos que zarpan de Tarsis traerán el oro de Ofir. Pero, ¿se pudrirá en el puerto? No. Dejen que las cosas sucedan naturalmente. Poder consciente. El poder consciente, dice Meyes, existe en la mente de cada uno. A veces su existencia es irreal, pero está ahí. Está ahí para ser desarrollado y sacado a la luz, como el cultivo de esa flor obstinada pero hermosa, la orquídea. Permitir que permanezca latente es colocarse a uno mismo en la oscuridad, pisotear la propia ambición, sofocar las propias facultades. Desarrollarla es individualizar todo lo mejor que hay en ti y dárselo al mundo. Es mediante un conocimiento absoluto de ti mismo, la estimación adecuada de tu propio valor. No hay lector, dice un educador experimentado, que no sea capaz de recordar los primeros años de la vida de al menos un joven cuya infancia transcurrió en la pobreza y que, en la niñez, expresó el firme deseo de obtener una educación superior. Si un poco más tarde, ese deseo se convirtió en una resolución declarada, pronto se abrieron los caminos hacia ese fin. Ese deseo y esa determinación crearon una atmósfera que atrajo las fuerzas necesarias para la consecución del propósito. Muchos de estos jóvenes nos dirán que, mientras esperaban, se esforzaban y anhelaban, se alzaban ante ellos montañas de dificultades, pero que cuando plasmaron sus esperanzas en propósitos fijos, la ayuda llegó sin ser solicitada para ayudarles en el camino. ¿Crees en ti mismo? El hombre sin confianza en sí mismo y sin voluntad de hierro es el juguete del azar, la marioneta de su entorno, el esclavo de las circunstancias. ¿No son las dudas el mayor de los enemigos? Si quieres triunfar hasta el límite de tus posibilidades, no debes aferrarte constantemente a la creencia de que estás organizado para el éxito y de que triunfarás, no importa lo que se oponga. Nunca debes permitir que una sombra de duda entre en tu mente de que el Creador tiene la intención de que ganes en la batalla de la vida. Considera cada sugerencia de que tu vida puede ser un fracaso, que no estás hecho como el Creador. Si tienes pensamientos de que el éxito no es para ti, échalos de tu mente como expulsarías a un ladrón de tu casa. Hay algo sublime en el joven que posee el espíritu de la audacia y la intrepidez, que tiene la debida confianza en su capacidad para hacer y atreverse. El mundo nos valora por nosotros mismos. Cree en el hombre que cree en sí mismo, pero le sirve de poco el hombre tímido, el que nunca está seguro de sí mismo, el que no puede confiar en su propio juicio, el que pide consejo a los demás, y teme seguir adelante por sí mismo. Es el hombre con una naturaleza positiva, el hombre que cree que está a la altura de la emergencia, que cree que puede hacer lo que intenta, el que se gana la confianza de sus semejantes. Es querido porque es valiente y autosuficiente. Los que han logrado grandes cosas en el mundo han sido, por regla general, audaces, agresivos y seguros de sí mismos. Se atrevieron a desmarcarse de la multitud y a actuar de forma original. No tuvieron miedo de ser generales. En esta época de aglomeración y competencia, hay poco espacio para la juventud tímida y vacilante.
Quien quiera triunfar hoy en día no solo debe ser valiente, sino también atreverse a correr riesgos. Quien espera la certeza nunca gana. La ley del alma es el esfuerzo eterno, que lleva al hombre hacia adelante y hacia arriba para siempre. Un hombre puede ser demasiado confiado en los demás, pero nunca demasiado confiado en sí mismo. Nunca admitas la derrota ni la pobreza. Afirma con firmeza tu derecho divino a mantener la cabeza alta y mirar al mundo a la cara. Pasa valientemente al frente de lo que se oponga y el mundo te abrirá paso. Nadie insistirá en tus derechos, mientras tú mismo dudes de tenerlos. Cree que estás hecho para el lugar que ocupas. Pon toda tu energía. Despiértate, electrifícate, ponte manos a la obra. Un joven dijo una vez a su jefe: no me dé un trabajo fácil. Quiero manejar cajas pesadas, soportar grandes cargas. Me gustaría levantar una gran montaña y arrojarla al mar. Y extendió dos brazos musculosos, mientras sus ojos sinceros bailaban, y todo su ser brillaba con una fuerza consciente. Charles Robert Darwin. El mundo en el fondo admira al hacedor severo y decidido. El mundo se aparta para dejar pasar al hombre que sabe a dónde va. Es maravilloso como incluso las aparentes casualidades de la vida parecen inclinarse ante un espíritu que no se inclinará ante ellas y se rinden para ayudar a un designio después de haber intentado en vano frustrarlo. El hombre que tiene éxito, dice Grant Smallford, debe siempre en su mente o imaginación vivir, moverse, pensar y actuar como si hubiera obtenido ese éxito o nunca lo obtendrá. Salimos adelante, dijo Emerson, austeros, dedicados, creyendo en los férreos eslabones del destino, y no daremos la vuelta sobre nuestros talones para salvar nuestras vidas. Un libro, un busto, o solo el sonido de un nombre dispara una chispa a través de los nervios, y de repente creemos en la voluntad. No podemos oír hablar de vigor personal de ningún tipo, de gran poder de actuación, sin una nueva resolución. Capítulo 3. Fuerza de voluntad en el campo. Oh, qué milagros ha obrado la confianza en sí misma, la autodeterminación de una voluntad de hierro. Cuántas hazañas imposibles se han realizado gracias a ella. Fue lo que llevó a Napoleón a cruzar los Alpes en pleno invierno, lo que llevó a Farragut y a Debey más allá de los cañones, los torpedos y las minas del enemigo. La autodeterminación también fue lo que llevó a Nelson y a Grant a la victoria, lo que ha sido el gran tónico en el mundo de los descubrimientos, las invenciones y el arte, y lo que ha ayudado a conseguir 1000 triunfos en la guerra y en la ciencia que se consideraban imposibles. El secreto del éxito de Juana de Arco no radicó únicamente en su carácter, sino en las visiones que la inspiraron confianza en sí misma, confianza en su misión divina. Fue una voluntad de hierro, la que dio a Nelson el mando de la flota británica, un título y una estatua en Trafalgar Square. Fue la nota clave de su carácter cuando dijo: cuando no sé si luchar o no, siempre lucho. Fue una voluntad de hierro, la que se puso en juego cuando Horacio, con 2 compañeros, mantuvo a raya a 90.000 toscanos, hasta que el puente sobre el Tíber fue destruido, cuando Leónidas, en Termópila, frenó la poderosa marcha de Jerjes, cuando Temístocles, frente a las costas de Grecia, destrozó la armada persa. Cuando César, al ver que su ejército estaba en apuros, empuñó la lanza y el broquel, y arrebató la victoria a la derrota, cuando Winkelried reunió en su pecho una gavilla de lanzas austriacas, y abrió el camino a sus camaradas. Cuando Wellington luchó en muchos climas sin haber sido conquistado jamás, cuando Ney, en 100 campos, cambió la vida de la humanidad. Cuando Winkelried reunió en su pecho una gavilla de lanzas austriacas y abrió un camino para sus camaradas, cuando Wellington luchó en muchos climas sin ser conquistado jamás, cuando Ney, en 100 campos, convirtió un aparente desastre en un brillante triunfo. Cuando Sheridan llegó desde Winchester, la retirada de la Unión se estaba convirtiendo en una ruta y cambió las tornas, cuando Sherman hizo señas a sus hombres para que mantuvieran el fuerte, sabiendo que su líder se acercaba. La historia ofrece miles de ejemplos de hombres que han aprovechado ocasiones, logrando resultados considerados imposibles por los menos resueltos. La decisión rápida y la acción decidida barren el mundo antes que ellos. ¿Quién fue el organizador del moderno imperio alemán? No fue el hombre de hierro. Napoleón y Grant. ¿Qué haría usted si fuera asediado en un lugar totalmente desprovisto de provisiones?, preguntó el examinador, cuando Napoleón era cadete. Si hubiera algo de comer en el campamento enemigo, no me preocuparía. Cuando París estaba en manos de una turba y las autoridades presas del pánico, llegó un hombre que dijo:
conozco a un joven oficial que puede sofocar a esta turba. Manden a buscarlo. Se mandó llamar a Napoleón, vino, subyugó al populacho, sometió a las autoridades, gobernó Francia y luego conquistó Europa. El 10 de mayo de 1796, Napoleón se hizo con el puente de Lodi, frente a las baterías austriacas, dirigidas hacia el extremo francés de la estructura. Detrás de ellas había 6.000 soldados. Napoleón concentró 4.000 granaderos en la cabeza del puente, con un batallón de 300 carabineros delante. Al toque de tambor, los primeros asaltantes salieron de la muralla, bajo una terrible lluvia de granadas y proyectiles, e intentaron franquear la puerta del puente. Las filas delanteras cayeron como tallos de grano ante una segadora, la columna se tambaleó y retrocedió, y los valientes granaderos quedaron horrorizados ante la tarea que tenían ante sí. Sin una palabra ni una mirada de reproche, Napoleón se puso a su cabeza, y sus ayudantes y generales corrieron a su lado. Avanzaron de nuevo, por encima de los montones de muertos que obstruían el paso, y una rápida carrera contada por segundos llevó a la columna, a través de 200 yardas de espacio despejado, sin que apenas un disparo de los austriacos surtiera efecto, más allá del punto donde los pelotones giraban para dar el primer salto. Los cañones del enemigo no apuntaban al avance. El avance fue demasiado rápido para los artilleros austriacos. Tan repentino y milagroso fue todo, que los artilleros austriacos abandonaron sus cañones al instante y sus apoyos huyeron despavoridos en lugar de precipitarse al frente y hacer frente a la embestida francesa. Napoleón había contado con esto al realizar el audaz ataque. ¿Qué era Napoleón sino el rayo de la guerra? Una vez viajó de España a París a 17 millas por hora en la silla de montar. ¿Sería posible cruzar el camino?, preguntó Napoleón a los ingenieros que habían sido enviados a explorar el temido paso de San Bernardo. Tal vez, fue la respuesta vacilante, está dentro de los límites de lo posible. Adelante entonces. Sin embargo, Ulysses S. Grant, un joven desconocido para la fama, sin dinero ni influencias, sin padrinos ni amigos, en 6 años libró más batallas, obtuvo más victorias, capturó más prisioneros, tomó más botines y comandó más hombres que Napoleón en 20 años. Lo mejor de él, dijo Lincoln, es su fría persistencia. No jures. Pelea. Cuando el fuego español sobre la colina de San Juan se hizo casi insoportable, algunos de los Rough Riders empezaron a insultar. El coronel Wood, con la sabiduría de un buen líder, gritó, entre el silbido de las balas Mauser, no maldigan, luchen. En una escaramuza en Salamanca, mientras los cañones enemigos disparaban contra su regimiento, los hombres de Sir William Napier se volvieron desobedientes. William Napier ordenó inmediatamente que se detuvieran y azotó a 4 de los cabecillas bajo el fuego. Los hombres se rindieron de inmediato y luego marcharon 3 millas bajo un intenso cañoneo, con la misma frialdad que si se tratara de una revista. Cuando Pelissier, el jefe de los suavos de Crimea, golpeó a un oficial con un látigo, el hombre sacó una pistola que no disparó. El jefe replicó, compañero, te ordeno 3 días de arresto, por no tener tus armas en mejor estado. El hombre de voluntad de hierro es frío en la hora del peligro. Tuve que correr como un ciclón. Esto fue lo que dijo Roosevelt sobre su empuje hacia la colina de San Juan por delante de su regimiento. Tuve que correr como un ciclón para mantenerme al frente y evitar ser arrollado. El heroísmo personal de Hobson o de Cushing, que voló el Albemarle hace 40 años, no fue sino la expresión de una magnífica voluntad, poder. Esta fue la base del ascenso militar sin parangón del general Wheeler, subteniente a los 23 años, coronel a los 24, general de brigada a los 25, general de división a los 26, comandante de cuerpo a los 27 y teniente general a los 28. El general Wheeler sufrió la muerte de 16 caballos y un gran número de heridos. Su equipo de montar y su ropa fueron alcanzados con frecuencia por los proyectiles del enemigo. Fue herido 3 veces, una de ellas de gravedad. 32 oficiales de Estado Mayor o oficiales de Estado Mayor en funciones murieron o resultaron heridos. En casi todos los casos estuvieron inmediatamente a su lado. Ningún oficial estuvo más expuesto a los proyectiles de la muerte que Joseph Wheeler. ¿Qué es esta característica imperial de la hombría, una voluntad de hierro, sino la que subyace en todos los logros magníficos, ya sea de los héroes de la Brigada Ligera o de los heroicos bomberos de nuestras grandes ciudades? Capítulo 4.
La fuerza de voluntad en su relación con la salud y la enfermedad. No cabe duda de que, por regla general, una gran decisión de carácter suele ir acompañada de una gran firmeza constitucional. Los hombres que se han destacado por su gran firmeza de carácter han sido generalmente fuertes y robustos. Por regla general, es el hombre fuerte físicamente el que tiene peso y convicción. Tomemos como ejemplo a Guillermo el Conquistador, tal y como lo retrata Green en su historia. El espíritu mismo de los saqueadores de los que surgió, parecía encarnado en su forma gigantesca, su enorme fuerza, su semblante salvaje y su valentía desesperada. Ningún otro caballero bajo el cielo, confesaban sus enemigos, era igual a Guillermo. Ningún otro hombre podía doblar el arco de Guillermo. Su masa atravesó un anillo de guerreros ingleses hasta el pie del estandarte. Alcanzó sus mayores alturas en momentos en que otros hombres desesperaban. Ningún otro hombre que se haya sentado en el trono de Inglaterra fue igual a este hombre. O por ejemplo, Webster. Sidney Smith dijo, Webster es una mentira viviente, porque ningún hombre en la tierra puede ser tan grande como parece. Carlyle dijo de él, uno se inclinaría a primera vista a respaldarlo contra el mundo. Su físico era elocuente. Los hombres cedían su voluntad a la suya a primera vista. Los grandes premios de la vida siempre recaen en los robustos, los fornidos, los fuertes, no necesariamente en un músculo enorme o en una estructura poderosa, sino en una fuerte vitalidad, en una gran energía nerviosa. Son los Lord Broughams, trabajando casi continuamente 144 horas, son los Napoleones, 20 horas en la silla de montar, son los Franklins, acampando al aire libre a los 70, son los Gladstones, agarrando firmemente el timón del barco del Estado a los 84, recorriendo millas cada día, y talando árboles enormes a los 85, los que logran las grandes cosas de la vida. Para prosperar hay que mejorar la capacidad cerebral, y nada ayuda más al cerebro que un cuerpo sano. La carrera de hoy en día, solo la ganarán aquellos que estudien para mantener su cuerpo en tan buenas condiciones que sus mentes son capaces y están preparadas para soportar esa gran presión sobre la memoria y la mente que nuestra feroz competencia actual engendra. Ahora se busca más la salud que la fuerza. La salud es esencialmente el requisito de nuestro tiempo para permitirnos tener éxito en la vida. En todas las ocupaciones modernas, desde la guardería hasta la escuela, desde la escuela hasta la tienda o el mundo exterior, la tensión cerebral y nerviosa continúa, crece y se intensifica. Por regla general, el vigor físico es la condición de una gran carrera. Stonewall Jackson, desde muy joven, se propuso vencer todas sus debilidades físicas, mentales y morales. Mantuvo todas sus facultades con mano firme. A su gran autodisciplina y dominio de sí mismo debió su éxito. Tan decidido estaba a resistir las inclemencias del tiempo, que no se le podía inducir a llevar abrigo en invierno. No cederé al frío, decía. Durante un año, a causa de la dispepsia, vivió a base de suero de leche y pan duro, y llevaba una camisa mojada pegada al cuerpo, porque su médico se lo aconsejaba, aunque todo el mundo ridiculizaba la idea. Esto ocurría mientras era profesor en el Instituto Militar de Virginia. Su médico le aconsejó que se retirara a las 9 en punto, y, sin importar dónde estuviera o quién estuviera presente, siempre buscaba su cama al minuto. Se adhirió rígidamente durante toda su vida a este severo sistema de disciplina. Tal autoentrenamiento y tal autoconquista le da a uno un gran poder sobre los demás. Es igual al genio mismo. No puedo hacer nada, dijo Grant, sin 9 horas de sueño. ¿Qué otra cosa es tan grandiosa como estar en el umbral de la vida, fresco, joven, esperanzado, con una conciencia de poder a la altura de cualquier emergencia, dueño de la situación? La gloria de un hombre joven es su fuerza. Nuestra gran necesidad del mundo de hoy es de hombres y mujeres que sean buenos animales. Para soportar la tensión de nuestra civilización concentrada, el hombre y la mujer venideros deben tener un exceso de espíritu animal. Deben tener una salud robusta. La mera ausencia de enfermedad no es salud. Es la fuente que rebosa, no la que está medio llena, la que da vida y belleza al valle. Solo está sano quien se regocija en la mera existencia animal, cuya vida misma es un lujo, quien siente un pulso saltón en todo su cuerpo, que siente la vida en cada miembro, como los perros cuando recorren el campo, o como los muchachos cuando se deslizan sobre campos de hielo. Sin embargo, a pesar de todo esto, en desafío a ello, sabemos que una voluntad de hierro, a menudo es triunfante en la lucha contra la enfermedad física.
Los espíritus valientes son un bálsamo para sí mismos, hay una nobleza de espíritu que cura las heridas más allá de los bálsamos. Un día firmé un acuerdo para hacer rodar una carretilla por una cuerda. 1 o 2 días antes me dio un lumbago. Llamé a mi médico y le dije que debía curarme antes de un día determinado, y no solo porque perdería lo que esperaba ganar, sino también porque perdería una gran suma. No mejoré, y el médico me prohibió levantarme. Le dije, ¿para qué quiero su consejo? Si no puede curarme, ¿de qué me sirve su consejo? Cuando llegué al lugar, allí estaba el médico protestando que yo no era apto para la hazaña. Seguí adelante, aunque me sentía como una rana con la espalda. Preparé mi pértiga y mi carretilla, me agarré a las asas y la hice rodar a lo largo de la cuerda tan bien como nunca. Cuando llegué al final, volví a hacerla rodar y, una vez hecho esto, volví a ser una rana. ¿Qué me hizo pensar que podía hacer rodar la carretilla? Fue mi reserva de voluntad. ¿Qué sabe?, pregunta el sabio, ¿quién no ha sufrido? ¿Acaso no produjo Schiller sus mayores tragedias en medio de un sufrimiento físico, casi equivalente a la tortura? Handel nunca fue más grande que cuando, advertido por la parálisis de la proximidad de la muerte, y luchando con angustia y sufrimiento, se sentó a componer las grandes obras que han hecho inmortal su nombre en la música. Beethoven estaba casi totalmente sordo y agobiado por el dolor cuando produjo sus más grandes obras. Milton, que escribió, quien mejor sabe sufrir, mejor sabe hacer. Dio lo mejor de sí cuando su salud era débil y cuando era pobre y ciego. Sin embargo, no discuto contra la mano o la voluntad del cielo, ni bate un ápice de corazón o esperanza, pero aún así aguanta y sigue derecho. El reverendo William H. Milburn, que perdió la vista de niño, estudió para el ministerio y fue ordenado antes de alcanzar la mayoría de edad. Ha escrito media docena de libros, entre ellos una cuidada historia del Valle del Mississippi. Durante mucho tiempo ha sido capellán de la Cámara Baja del Congreso. La ciega Fanny Crosby, de Nueva York, fue profesora de ciegos durante muchos años. Ha escrito casi 3.000 himnos, y entre ellos, Pass Me Not, O Gentle Savior, Rescue the Perishing, Savior More Than Life to Me, y Jesus Keep Me Near the Cross. La ayuda más verdadera que podemos prestar a quien está afligido, dijo el obispo Brooks, no es quitarle su carga, sino convocar su mejor energía, y así la pueda soportar. ¡Qué gran voluntad tenía Darwin! Sufría continuamente, y su paciencia era maravillosa. Solo su esposa sabía lo que tenía que soportar. Durante 40 años, dice su hijo, no tuvo ni un solo día de salud. Sin embargo, durante esos 40 años, se obligó sin descanso a realizar un trabajo al que las mentes más poderosas y las constituciones más fuertes habrían renunciado. Tenía un maravilloso poder para aferrarse a un tema. Casi solía disculparse por su paciencia, diciendo que no podía soportar ser derrotado, como si fuera un signo de debilidad. Bulwer nos aconseja que nos neguemos a estar enfermos, que nunca digamos a la gente que estamos enfermos, que nunca lo reconozcamos nosotros mismos. La enfermedad es una de esas cosas a las que un hombre debe resistirse por principio. No insista en sus dolencias ni estudie sus síntomas. Nunca te dejes convencer de que no eres completamente dueño de ti mismo. Afirma con firmeza tu propia superioridad sobre los males corporales. Debemos mantener constantemente ante la mente un elevado ideal de salud y armonía. ¿No es la mente el protector natural del cuerpo? No podemos creer que el Creador haya dejado a toda la raza humana enteramente a merced de solo una media docena de medicamentos específicos que actúan siempre con certeza. Existe un remedio divino depositado en nuestro interior para muchos de los males que padecemos. Si supiéramos utilizar este poder de la voluntad y de la mente para protegernos, muchos podríamos llevar la juventud y la alegría con nosotros hasta la adolescencia de nuestro segundo siglo. La mente tiene un poder indudable para conservar y mantener la juventud y la belleza físicas, para mantener el cuerpo fuerte y sano, para renovar la vida y preservarla de la decadencia, muchos años más de lo que lo hace ahora. Los hombres y mujeres más longevos han sido, por regla general, los que han alcanzado un gran desarrollo mental y moral. Han vivido en la región superior de una vida más elevada, fuera del alcance de gran parte de las sacudidas, las fricciones y las discordias que debilitan y destrozan la mayoría de las vidas.
Todo médico sabe que las personas valientes, con una voluntad indomable, no son ni la mitad de propensas a contraer enfermedades contagiosas que las tímidas, vacilantes e irresolutas. Un médico reflexivo aseguró una vez a un amigo que si un agente expreso visitara Nueva Orleans en la estación de la fiebre amarilla, teniendo $40,000 a su cargo, correría poco peligro de contraer la fiebre mientras mantuviera la posesión del dinero. Que lo entregara una vez en otras manos, y cuanto antes abandonara la ciudad, mejor. Napoleón solía visitar los hospitales de la peste, incluso cuando los médicos temían ir, y de hecho, ponía sus manos sobre los enfermos de peste. Decía que el hombre que no tenía miedo podía desvanecer la peste. Una fuerza de voluntad así es un fuerte tónico para el cuerpo. Tal voluntad ha sacado a muchos hombres de lechos de muerte aparentes y les ha permitido realizar maravillosas hazañas de valor. A Douglas Jerrold, sus médicos le dijeron que debía morir, entonces él dijo, ¿y dejar una familia de niños indefensos? No moriré. Cumplió su palabra y vivió muchos años. Capítulo 5. El romanticismo de la superación ante las dificultades. ¿Qué hereda el hijo del pobre? Músculos robustos y un corazón herbudo, un cuerpo fuerte y un espíritu más fuerte. Rey de dos manos, hace su parte en todo trabajo y arte útil, una herencia me parece a mí, y un rey podría desear tenerlo en propiedad. ¿No ha dado Dios a cada hombre un capital para empezar? ¿No nacemos ricos? Es rico quien tiene buena salud, un cuerpo sano, buenos músculos, es rico quien tiene buena cabeza, buena disposición, buen corazón, es rico quien tiene dos buenas manos, con 5 oportunidades en cada una. ¿Equipado? Cada hombre está equipado como solo Dios podría equiparlo. ¿Qué fortuna posee en el maravilloso mecanismo de su cuerpo y de su mente? Es el esfuerzo individual, el que ha logrado todo lo que vale la pena lograr. La diversión del pequeño juego. No hace mucho murió James Tyson, un australiano corpulento de 1,80 m, con una propiedad de $25 millones, que empezó su vida como peón agrícola. A Tyson le importaba poco el dinero. Solía decir de él, lo dejaré atrás cuando me vaya. Entonces habré acabado con él y no me preocupará después. Pero, añadía, con un característico chasquido de dedo semi-exultante, el dinero no es nada. Lo divertido era el jueguito. Cuando le preguntaron cuál era el jueguito, respondió con una energía de concentración peculiar en él, luchar contra el desierto. Ese ha sido mi trabajo. Llevo toda la vida luchando contra el desierto y he ganado. He puesto agua y carne donde no la había. He puesto vallas donde no las había, y carreteras donde no existían caminos. Nada puede deshacer lo que he hecho, y millones serán más felices por ello, cuando yo lleve mucho tiempo muerto y olvidado. ¿No ha logrado la autoayuda casi todas las grandes cosas del mundo? ¿Cuántos jóvenes vacilan, desfallecen y vacilan en sus propósitos, porque no tienen capital para empezar, y esperan a que la buena suerte les dé un empujón? Pero el éxito es hijo del trabajo duro y la perseverancia. No se puede engatusar ni sobornar, paga el precio y será tuyo. Una lucha constante, una batalla incesante para sacar el éxito de un entorno inhóspito, es el precio de todos los grandes logros. Conquistadores de fortuna. Benjamin Franklin tenía esta tenacidad de propósito en un grado maravilloso. Cuando se inició en el negocio de la imprenta en Filadelfia, transportaba su material por las calles en una carretilla. Alquiló una habitación para su oficina, sala de trabajo y dormitorio. Encontró un rival formidable en la ciudad y le invitó a su habitación. Señalando un trozo de pan con el que acababa de cenar, le dijo, a menos que puedas vivir más barato que yo, no puedes matarme de hambre. Fue así como demostró la sabiduría del dicho de Edmund Burke, quien lucha con nosotros fortalece nuestros nervios y agudiza nuestra destreza, nuestro antagonista es nuestro ayudante. George Peabody, un muchacho pobre y sin amigos, cansado, dolorido y hambriento, llamó a una taberna de Concord, NH, y pidió que le dejaran serrar madera para alojarse y desayunar. Sin embargo, trabajó a cambio de todo lo que recibió, y superó la pobreza de sus primeros días. Cuando era niño, Gerianle ni siquiera podía ponerse zapatos en invierno, pero iba a trabajar descalzo en la nieve. Hizo un trato consigo mismo para trabajar 16 horas al día. Lo cumplió a rajatabla, y cuando por interrupciones perdía tiempo, se robaba el sueño para recuperarlo. Llegó a ser un rico comerciante de Nueva York, alcalde de la ciudad y miembro del Congreso.
Valor comercial. En una ocasión, los negocios de un caballero llamado Rouse se complicaron debido a sus intereses conflictivos en varios estados, y fue encarcelado. Durante su reclusión escribió en las paredes de su celda: hoy cumplo 40 años. Cuando tenga 50, valdré $500,000, y cuando tenga 60, valdré $1,000,000. Llegó a acumular más de $3 millones. La ruina que alcanza a tantos comerciantes, dice Whipple, no se debe tanto a su falta de talento para los negocios, como a su falta de nervio para ello. Cyrus W. Phil se había retirado de los negocios con una gran fortuna cuando se le ocurrió la idea de que, mediante un cable tendido en el fondo del Océano Atlántico, se podría establecer la comunicación telegráfica entre Europa y América. Se lanzó a la empresa con toda la fuerza de su ser. Fue una contienda increíblemente dura: los bosques de Terranova, los grupos de presión en el Congreso, el manejo poco hábil de los frenos de su cable Agamenón, una segunda y una tercera rotura del cable en el mar, el cese de la corriente en un cable bien tendido, la rotura de un cable superior en el Great Eastern. Todo ello no sirvió para frustrar la férrea voluntad de Phil, cuyo triunfo final fue el de la energía mental en la aplicación de la ciencia. 4 periodistas neoyorquinos. No necesito aludir a Horace Greeley, el fundador del Tribune, su historia está o debería estar en todos los libros de texto. James Brooks, en su día editor y propietario del Daily Express, y más tarde eminente congresista, comenzó su vida como dependiente en una tienda de Maine y a los 21 años, recibió como paga un barril de ron de Nueva Inglaterra. Estaba tan ansioso por ir a la universidad, que partió hacia Waterville con su baúl a cuestas, y cuando se graduó era tan pobre y valiente, que llevaba su baúl a cuestas hasta la estación cuando regresaba a casa. James Gordon Bennett tenía 40 años, cuando reunió todas sus propiedades, $300, y en un sótano con una tabla sobre 2 barriles por escritorio, siendo él mismo su propio cajista, mozo de oficina, editor, vendedor de periódicos, empleado, redactor, corrector de pruebas y diablo de imprenta, fundó el New York Herald. Lo hizo, después de muchos intentos y derrotas al tratar de seguir la rutina, en lugar de hacerlo a su manera. Nunca la temprana carrera de un hombre ilustró mejor la sentencia de Wendell Phillips: ¿qué es la derrota? Nada más que educación, nada más que los primeros pasos hacia algo mejor. Turlough Weed, que fue periodista durante 57 años, fuerte, sensato, genial, con tacto y de magnífico físico, que tanto contribuyó a dar forma a la política pública en el Empire State, cuenta una historia de lo más romántica sobre su niñez. No puedo precisar cuántos años de escuela recibí en Catskill, probablemente menos de un año, ciertamente ni 1 año y medio, y esto fue cuando no tenía más de 5 o 6 años. Sentí la necesidad, a una edad temprana, de tratar de hacer algo para mi propio sustento. Mi primer empleo fue la fabricación de azúcar, ocupación a la que me aficioné mucho. Ahora recuerdo con gran placer los días y las noches que pasé en los arbustos de savia. La falta de zapatos, que, como la nieve era profunda, no era poca privación, era el único inconveniente para mi felicidad. Sin embargo, solía atarme trozos de una vieja alfombra de trapo alrededor de los pies y me las arreglaba bastante bien, cortando leña y recogiendo savia. Pero cuando avanzó la primavera y apareció tierra desnuda en algunos lugares, me deshice del viejo estorbo de la alfombra y trabajé descalzo. Hay mucho tiempo libre para los muchachos que fabrican azúcar de arce. Yo dedicaba este tiempo a la lectura, cuando podía conseguir libros, pero los campesinos de aquella época tenían pocos o ningún libro, salvo sus Biblias. Pedía libros prestados cuando y donde podía. Me enteré de que un vecino, a 3 millas de distancia, había pedido prestado a un vecino aún más lejano, un libro de gran interés. Me puse en marcha, descalzo, sobre la nieve, para conseguir el tesoro. Había lugares de tierra desnuda, en los que me detenía para calentarme los pies. El libro estaba en casa, y las buenas gentes consintieron en prestármelo, bajo mi promesa de que no estaría ni roto ni sucio. Al regresar con el premio, me sentí demasiado feliz para pensar en la nieve o en mis pies desnudos. Las velas figuraban entonces entre los lujos, no entre las necesidades de la vida. Si los muchachos, en vez de acostarse al anochecer, querían leer, se proveían de nudos de pino, a cuya luz, en posición horizontal, proseguían sus estudios. De este modo, con el cuerpo en la azucarera y la cabeza al aire libre, donde ardía el pino gordo, leí con intenso interés el libro que me habían prestado,
una historia de la Revolución Francesa. El siguiente empleo de Witt fue en una fundición de hierro en Onondaga. Mi trabajo consistía, después de una colada, en templar y preparar yo mismo los perros de moldeo. Era un trabajo de día y de noche. Comíamos cerdo salado, centeno y pan indio, 3 veces al día, y dormíamos sobre paja en literas. Me gustaba la emoción de la vida en el horno. Cuando fue al Albany Argus para aprender el negocio de la imprenta, trabajaba de 5 de la mañana a 9 de la noche. Desde los comienzos más humildes. Cuantas más dificultades tenga uno que afrontar, dentro y fuera, más significativa y más elevada en inspiración será su vida, dice Horace Bushnell. La historia de Witt y Greeley no es infrecuente en Estados Unidos. Algunos de los hombres más eminentes del planeta han luchado contra la pobreza en sus primeros años de vida y han triunfado sobre ella. El astrónomo Kepler, cuyo nombre nunca podrá morir, se mantuvo en constante ansiedad y para ganarse la vida, adivinaba el futuro mediante la astrología, diciendo que la astrología, como hija de la astronomía, debía conservar a su madre. Tuvo que aceptar toda clase de servicios, hacía almanaques y trabajaba para cualquiera que quisiera pagarle. Linnaeus era tan pobre cuando recibió su educación, que tenía que remendar sus zapatos con papel doblado, y a menudo, tenía que mendigar sus comidas a sus amigos. Durante los 10 años en que realizó sus mayores descubrimientos, Isaac Newton apenas pudo pagar 2 chelines semanales a la Royal Society, de la que era miembro. Algunos de sus amigos quisieron excusarle de este pago, pero él no les permitió actuar. Humphrey Davy no tuvo más que una pequeña oportunidad de adquirir grandes conocimientos científicos, pero tenía verdadero temple, e hizo que incluso viejas sartenes, calderos y botellas contribuyeran a su éxito, mientras experimentaba y estudiaba en el desván de la botica donde trabajaba. George Stephenson era uno de 8 hijos, cuyos padres eran tan pobres que todos vivían en una sola habitación. George tenía que cuidar vacas para un vecino, pero consiguió sacar tiempo para hacer motores de arcilla, con palos de cicuta por tubos. A los 17 años se hizo cargo de una locomotora, con su padre como bombero. No sabía leer ni escribir, pero la locomotora era su maestra, y él un alumno fiel. Mientras los demás se dedicaban a jugar o a holgazanear en las licorerías durante las vacaciones, George desarmaba su máquina, la limpiaba, la estudiaba y hacía experimentos con motores. Cuando se hizo famoso como gran inventor de mejoras en los motores, los que habían holgazaneado y jugado, le llamaron afortunado. Estos hombres conquistaron sus posiciones en la vida, gracias a su perseverancia y a su indomable fuerza de voluntad. Nos levantamos por las cosas que están bajo nuestros pies, por lo que hemos dominado de bien o de ganancia. Talento a raudales. Entre los compañeros de Sir Joshua Reynolds, mientras estudiaba su arte en Roma, había un condiscípulo llamado Astley. Hicieron una excursión, con algunos otros, en un día caluroso, y todos excepto Astley se quitaron sus abrigos. Tras varias burlas, le convencieron para que hiciera lo mismo, y lucía en la espalda de su chaleco una cascada espumosa. La angustia le había obligado a remendar su ropa con uno de sus propios paisajes. James Sharpies, el célebre artista herrero de Inglaterra, era muy pobre, pero a menudo se levantaba a las 3 de la madrugada para copiar libros que no podía comprar. Caminaba 18 millas hasta Manchester y volvía después de un duro día de trabajo para comprar un chelín de materiales de artista. Pedía el trabajo más pesado en la herrería, porque tardaba más en calentarse en la fragua, y así podía disponer de muchos minutos libres para poder estudiar el precioso libro que apoyaba contra la chimenea. Era un gran avaro de los ratos libres, y los aprovechaba como si nunca fuera a haber otro. Dedicó sus horas de ocio durante 5 años a esa maravillosa producción, La Fragua, de la que se pueden ver copias en muchos hogares. Su vida triunfó gracias a un objetivo inquebrantable y a una voluntad de hierro. «Ese chico me ganará algún día», dijo un viejo pintor, mientras observaba a un muchachito llamado Miguel Ángel, haciendo dibujos de la vasija y los pinceles, el caballete y el taburete, y otros artículos del estudio. El niño descalzo perseveró hasta superar todas las dificultades y convertirse en el mayor maestro del arte que el mundo ha conocido. Aunque Miguel Ángel se hizo inmortal en 3 ocupaciones diferentes, y su fama bien podría descansar sobre su cúpula de San Pedro como arquitecto, sobre su Moisés como escultor o sobre su juicio final como pintor. Sin embargo, encontramos por su correspondencia, ahora en el Museo Británico,
que cuando estaba trabajando en su colosal estatua de bronce del Papa Julio II, era tan pobre, que no podía hacer que su hermano menor fuera a visitarle a Bolonia, porque solo tenía una cama, en la que dormían juntos él y 3 de sus ayudantes. Sin embargo, la estrella de una voluntad inconquistable surgió en su pecho, sereno, y resuelto y quieto, y tranquilo y dueño de sí mismo. Energía concentrada. Las luchas y los triunfos de los que están destinados a vencer son una historia interminable. Tampoco cesará la procesión de trabajadores entusiastas, mientras el globo gire sobre su eje. Digamos lo que queramos del genio, especializado en un centenar de profesiones, pero el hecho es que ninguna cantidad de genio ha servido jamás sobre la tierra, a menos que haya sido forzado por la fuerza de voluntad, para superar los obstáculos que se ciernen, sobre todo aquel que quiere elevarse por encima de las circunstancias en las que nació, o llegar a ser más grande que su vocación. No fue Virgilio hijo de un portero, Horacio de un tendero, Demóstenes de un cuchillero, Milton de un escribano, Shakespeare de un grapador de lana y Cromwell de un cervecero. Yerba calabacera. Ben Jonson, cuando seguía su oficio de albañil, trabajaba en el Lincoln's Inn de Londres, con la paleta en la mano y un libro en el bolsillo. Joseph Hunter fue carpintero en su juventud, Robert Burns labrador, Keats farmacéutico, Thomas Carlyle y Hugh Miller albañiles. Dante y Descartes fueron soldados. El cardenal Wolsey, Defoe y Kirk White eran hijos de carniceros. Faraday era hijo de un hostelero, y su maestro, Humphrey Davy, era aprendiz de boticario. Kepler era camarero en un hotel alemán, Bangen un calderero, Copérnico el hijo de un panadero polaco. Se elevaron por encima de su vocación, como Arkwright, que se elevó por encima de la simple barbería, Bangen, por encima de la calderería, Wilson, por encima de la zapatería, Lincoln, por encima del corte de raíles, y Grant, por encima del curtido. Al ser barberos, caldereros, zapateros, rajadores de raíles y curtidores de primera clase, adquirieron el poder que les permitió convertirse en grandes inventores, autores, estadistas y generales. John Kay, el inventor de la lanzadera de moscas, James Hargreaves, que introdujo la hilandería, y Samuel Compton, que dio origen a la hilatura de mulas, eran todos artesanos, sin educación y pobres. Pero estaban dotados de facultades naturales que les permitieron hacer más méritos en el mundo que cualquier otra cosa que pudiera haber hecho el mero poder de la erudición o la riqueza. No se puede decir de ninguno de estos grandes nombres que sus trayectorias individuales en la vida hubieran sido lo que fueron, de no haber existido una voluntad soberbia e inquebrantable, como la marea para llevarlos hacia arriba y hacia adelante. Que la fortuna vacíe todo su carcaj sobre mí, tengo un alma que, como un amplio escudo, puedo abarcarlo todo, y tener suficiente margen para más. El destino no fue mío, ni yo soy del destino. Las almas no conocen conquistadores, dijo Dryden. Capítulo 6. Capacidad de resistencia. Nunca te rindas, hay oportunidades y cambios, ayudando a los esperanzados, 100 a 1, y, a través del caos, la alta sabiduría organiza siempre el éxito, si tan solo te aferras. Nunca te rindas, porque el más sabio es el más audaz, sabiendo que la providencia mezcla la copa, y de todas las máximas, la mejor, como la más antigua, es la severa consigna de, nunca te rindas. Sé firme, un elemento constante de la suerte es genuino, sólido, viejo coraje teutónico, dijo Holmes. El éxito en la mayoría de las cosas depende de saber cuánto se tarda en tener éxito. Montesquieu. El poder de perseverar es característico de todos los hombres que han logrado algo grande, pueden carecer en algún otro aspecto, tener muchas debilidades o excentricidades, pero la cualidad de la perseverancia nunca está ausente en un hombre de éxito. No importa qué oposición encuentre o qué desaliento lo alcance, el trabajo pesado no puede disgustarlo, los obstáculos no pueden desalentarlo, el trabajo no puede cansarlo, la desgracia, la tristeza y los reveses no pueden dañarlo. No es tanto la brillantez del intelecto o la fertilidad de los recursos, como la persistencia del esfuerzo y la constancia del propósito, lo que hace a un gran hombre. Los que triunfan en la vida son los hombres y mujeres que no cejan en su empeño, que no se creen genios, pero que saben que si alguna vez logran algo, deben hacerlo mediante una labor decidida y persistente. Audubon, tras años de vida en el bosque, vio cómo los ratones destruían 200 de sus valiosísimos dibujos. Una llama conmovedora, relata, atravesó mi cerebro como una flecha de fuego, y durante varias semanas estuve postrado por la fiebre.
por fin despertó en mí la fuerza física y moral. Volví a coger mi pistola, mi bolsa de caza, mi cartera y mis lápices, y me sumergí de nuevo en las profundidades de los bosques. Todos conocen la desgracia de Carlyle, mientras escribía su Historia de la Revolución Francesa. Después de que el primer volumen estuviera listo para la imprenta, prestó el manuscrito a un vecino, que lo dejó tirado en el suelo, y la criada lo cogió para encender el fuego. Fue una amarga decepción, pero Carlyle no era hombre que se rindiera. Tras muchos meses de estudiar detenidamente cientos de volúmenes de autoridades y decenas de manuscritos, reprodujo el que se había quemado en pocos minutos. Procede, y amanecerá la luz. El más mínimo conocimiento de la historia literaria sacaría a la luz una multitud de héroes de la pobreza o de la desgracia, de hombres y mujeres perplejos y descorazonados, que sin embargo, se han despertado a un nuevo esfuerzo ante cada nuevo obstáculo. Cuenta Arago que encontró bajo la cubierta de un libro de texto, que estaba encuadernando una breve nota de D'Alembert a un estudiante: siga, señor, siga. Las dificultades que encuentres se resolverán por sí solas, a medida que avances. Avanza, y la luz amanecerá, y brillará con creciente claridad en tu camino. Esa máxima, dijo Arago, fue mi mayor maestra en matemáticas. Si Balzac se hubiera desanimado fácilmente, habría dudado ante las palabras de advertencia de su padre: ¿sabes que en literatura un hombre debe ser o un rey o un mendigo? Muy bien, fue la respuesta: seré rey. Sus padres lo abandonaron a su suerte en una buhardilla. Durante 10 años, libró terribles batallas contra las penurias y la pobreza, pero al final obtuvo una gran victoria. La obtuvo tras producir 40 novelas que no triunfaron. La primera juventud de Zola fue testigo de una amarga lucha contra la pobreza y las privaciones. Hasta los 20 años fue un niño mimado, pero, a la muerte de su padre, él y su madre comenzaron la batalla de la vida en París. De su época oscura, el propio Zola dice: a menudo pasé hambre durante tanto tiempo, que parecía que me iba a morir. Apenas probé la carne de un fin de mes a otro, y durante 2 días viví con 3 manzanas. El fuego, incluso en las noches más frías, era un lujo inimaginable, y yo era el hombre más feliz de París cuando podía conseguir una vela, a la luz de la cual podía estudiar por la noche. Los pies descalzos de Samuel Johnson en Oxford se veían a través de los agujeros de sus zapatos, y sin embargo, tiraba por la ventana el par nuevo que alguien le dejaba en la puerta. Durante un tiempo vivió en Londres con 9 centavos al día. Durante 13 años tuvo una dura lucha contra la necesidad. John Locke vivió una vez a pan y agua, en una buhardilla holandesa, y Han durmió muchas noches en el suelo de un granero, con solo un libro por almohada. A la pobreza como espina que apretaba el pecho de Harriet Martineau, debemos sus escritos. No hay páginas más interesantes en la biografía que las que relatan cómo Emerson, de niño, no pudo leer el segundo volumen de cierto libro, porque su madre viuda no podía permitirse la cantidad, 5 centavos, necesaria para obtenerlo de la biblioteca circulante. Pobre muchacho, dijo Emerson, mientras miraba a su hijito delicadamente criado, cuánto pierde por no tener que pasar por las duras experiencias que yo tuve en mi juventud. Fue gracias a la necesidad que se le impuso de ganar dinero, que Emerson obtuvo su primer gran éxito en la vida como profesor. No conozco, dijo, ninguna insignia y bandera tan incuestionable de una mente soberana como esa tenacidad de propósito, que, a través de todo cambio de compañeros o partidos o fortunas, no cambia nunca, no cede ni un ápice de corazón o esperanza, sino que agota la oposición y llega a su puerto. Nunca podrá triunfar. Louisa Olcott ganó $200,000 con su pluma. Sin embargo, cuando empezaba a soñar con su poder, su padre le entregó un manuscrito un día, que había sido rechazado por el señor Fields, editor del Atlantic, con el mensaje: dile a Louisa que se dedique a la enseñanza, nunca podrá triunfar como escritora. Dile que tendré éxito como escritor y que algún día escribiré para el Atlantic. Poco después escribió para el Atlantic un poema que Longfellow atribuyó a Emerson. Y llegó un momento en que escribió en su diario: hace 20 años decidí independizar a la familia si podía. A los 40, eso está hecho. Todas las deudas pagadas, incluso las ilegales, y tenemos lo suficiente para estar cómodos. Me ha costado la salud, tal vez. Pisoteo las imposibilidades. Así lo dijo Lord Chatham. ¿Por qué?, preguntó Mirabeau, debemos llamarnos hombres, a menos que sea para tener éxito en todo y en todas partes. Está muy bien,
dijo Charles J. Fox, decirme que un joven se ha distinguido por un brillante primer discurso. Puede seguir satisfecho con su primer triunfo, pero muéstrenme a un joven que no haya triunfado al principio, y que luego haya seguido adelante, y respaldaré a ese hombre para que lo haga mejor que aquellos que triunfaron en la primera prueba. Camden se derrumbó por completo, la primera vez que subió a un estrado en Manchester, y el presidente se disculpó por él, pero no dejó de hablar hasta que todos los pobres de Inglaterra tuvieron un pan más grande, mejor y más barato. El joven Disraeli surgió de una raza odiada y perseguida, se abrió camino a través de las clases media y alta, hasta situarse por sí mismo en la cima del poder político y social. Al principio se burlaron de él, le ridiculizaron, le rechazaron, le silbaron desde la Cámara de los Comunes. Él simplemente dijo: llegará el momento en que me escuchéis. Llegó el momento, y durante un cuarto de siglo manejó el cetro de Inglaterra. Cuán enorme era el incalculable poder de reserva de Lincoln cuando era joven, o del presidente Garfield, leñador, campanero y barrendero general en la universidad. Propósito persistente. Se habla mucho del genio, el talento, la suerte, el azar, la inteligencia y los buenos modales, como factores importantes del éxito. Dejando a un lado la suerte y el azar, todos estos elementos son factores importantes. Sin embargo, la posesión de cualquiera de ellos, o de todos ellos, sin un objetivo definido, un propósito determinado, no asegurará el éxito. Los hombres van a la deriva en los negocios. Van a la deriva en la sociedad. Van a la deriva en la política. También van a la deriva en lo que con cariño y en vano imaginan que es la religión. Si los vientos y las mareas son favorables, todo va bien, si no, todo va mal. Stoker dice: la mayoría de los hombres simplemente van a la deriva por la vida, y el trabajo que hacen está determinado por 100 circunstancias diferentes, bien podrían estar haciendo cualquier otra cosa, o preferirían no estar haciendo nada en absoluto. Sin embargo, independientemente de lo que les haya faltado a los gigantes de la raza, todos los hombres que han tenido un éxito notorio, han tenido una característica en común: tenacidad y persistencia en sus propósitos. No importa lo inteligente que pueda ser un joven, si es el primero de su clase en la universidad, o supera a todos los demás chicos de su comunidad, nunca tendrá éxito, si carece de esta cualidad esencial de la persistencia decidida. Muchos hombres que podrían haber sido músicos, artistas, maestros, abogados, médicos o cirujanos brillantes, a pesar de las predicciones en contrario, no han alcanzado el éxito por carecer de esta cualidad. La perseverancia es un poder que genera confianza en los demás. Todo el mundo cree en el hombre decidido. Cuando emprende algo, su batalla está medio ganada, porque no solo él mismo, sino todos los que le conocen, creen que logrará lo que se proponga. La gente sabe que es inútil oponerse a un hombre que utiliza sus tropiezos como peldaños, que no teme a la derrota, que nunca, a pesar de las calumnias o las críticas, rehúye su tarea, que nunca elude la responsabilidad, que siempre mantiene su brújula apuntando a la estrella polar de su propósito, sin importar las tormentas que puedan arreciar a su alrededor. El hombre perseverante nunca se detiene a considerar si está teniendo éxito o no. Lo único que se pregunta es cómo seguir adelante, cómo llegar un poco más lejos, un poco más cerca de su objetivo. Ya sea atravesando montañas, ríos o pantanos, debe alcanzarla. Cualquier otra consideración se sacrifica a este propósito dominante. El éxito de un joven aburrido o mediocre, y el fracaso de uno brillante, es una sorpresa constante en la historia de Estados Unidos. Pero si se analizan detenidamente los distintos casos, encontraremos que la explicación reside en el poder de permanencia del muchacho aparentemente aburrido, la capacidad de mantenerse firme como una roca, en cualquier circunstancia, de no permitir que nada le desvíe de su propósito. 3 cosas necesarias. Se necesitan 3 cosas, dijo Charles Sumner: primero, espina dorsal; segundo, espina dorsal; tercero, espina dorsal. Una buena oportunidad por sí sola no es nada. La educación no es nada sin una resolución fuerte y vigorosa, y sin la resistencia necesaria para lograr algo en el mundo. Un comienzo alentador no es nada si no se es firme. Un hombre que no puede mantenerse erguido, que vacila primero en un sentido y luego en otro, que no tiene opinión propia ni valor para pensar lo que piensa, sirve de muy poco en este mundo. Lo que gobierna el mundo son las agallas, la perseverancia, la resistencia moral y el coraje.
En el juicio de los 7 obispos de la Iglesia de Inglaterra, por negarse a ayudar al rey a derrocar la fe protestante, fue necesario vigilar a los oficiales a las puertas, no fuera a hacer que enviaran comida a algún miembro del jurado, y le ayudaran a hacer que los demás se pusieran de acuerdo. Solo se permitía enviar agua para que los jurados se lavaran, y estaban tan sedientos que se la bebían. Al principio, 9 estaban a favor de la absolución y 3 a favor de la condena. 2 de la minoría pronto cedieron, el tercero, Arnold, era obstinado. Se negó a discutir. Austin le dijo, mírame. Soy el más grande y el más fuerte de los 12, y antes de que encuentre una petición como este libelo, aquí me quedaré, hasta que no sea más grande que una pipa de tabaco. Arnold cedió a las 6 de la mañana. Éxito contra todo pronóstico. Sí, a este pensamiento me aferro con firme persistencia, el último resultado de la sabiduría lo estampa verdadero, solo gana su libertad y su existencia, quien diariamente las conquista de nuevo. Goethe. Es interesante observar cómo algunas mentes parecen casi crearse a sí mismas, dice Irving, surgiendo bajo cualquier desventaja y abriéndose camino solitaria pero irresistiblemente a través de 1000 obstáculos. Las circunstancias opuestas crean fuerza. La oposición nos da mayor poder de resistencia. Superar un obstáculo nos da mayor capacidad para superar el siguiente. La historia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que se han redimido de la desgracia, la pobreza y el infortunio por la firme resolución de una voluntad de hierro. El éxito no se mide por lo que un hombre logra, sino por la oposición que ha encontrado y el valor con que ha mantenido la lucha contra probabilidades abrumadoras. No la distancia que hemos corrido, sino los obstáculos que hemos superado, las desventajas bajo las cuales hemos hecho la carrera, decidirán los premios. Es la derrota, dice Henry Ward Beecher, lo que convierte el hueso en pedernal y el cartílago en músculo y hace a los hombres invencibles y formó esas naturalezas heroicas que ahora están en ascendencia en el mundo. No temas, pues, la derrota. Nunca se está tan cerca de la victoria como cuando se es derrotado en una buena causa. El gobernador Seymour de Nueva York, hombre de gran fuerza y carácter, dijo al repasar su vida, si tuviera que borrar 20 actos, ¿cuáles serían? Deberían ser mis errores en los negocios, mis tonterías, porque supongo que todos cometemos tonterías de vez en cuando, o deberían ser mis agravios. No, porque, después de todo, son las mismas cosas de las que me he beneficiado. Así que finalmente llegué a la conclusión de que debía borrar, en lugar de mis errores, mis triunfos. No podía permitirme desechar el tónico de la mortificación, el refinamiento del dolor, los necesitaba a todos. Cada condición, sea cual sea, dice Channing, tiene dificultades, peligros, dolores. Intentamos escapar de ellos, anhelamos una suerte protegida, un camino tranquilo, amigos que nos animen y un éxito ininterrumpido. Pero la providencia ordena tormentas, desastres, hostilidades, sufrimientos, y la gran cuestión de si viviremos para algo o no, si creceremos fuertes de mente y corazón o seremos débiles y lamentables, no depende tanto de nada como de nuestro uso de las circunstancias adversas. Los males exteriores tienen por objeto educar nuestras pasiones y despertar nuestras facultades y virtudes para una acción más intensa. A veces parecen crear nuevos poderes. La dificultad es el elemento, y la resistencia la verdadera obra del hombre. La autocultura nunca avanza tan rápidamente como cuando las circunstancias embarazosas, la oposición de los hombres o de los elementos, los cambios inesperados de los tiempos u otras formas de sufrimiento. En lugar de desalentarnos, nos lanzan sobre nuestros recursos interiores, nos vuelven hacia Dios en busca de fuerza, nos aclaran el gran propósito de la vida y nos inspiran una resolución serena. Ninguna grandeza o bondad vale mucho, a menos que sea probada en estos fuegos. Benjamin Disraeli. Es mejor contener con el corazón y la mano la rugiente marea de la vida, que yacer, inconsciente, en su florida orilla, de las ocasiones de Dios a la deriva. Es mejor soportar con los nervios desnudos, las agujas de este aire punzante, que en el regazo de la facilidad sensual renunciar. El poder divino de hacer, el objetivo divino de saber. Whittier. Capítulo 7. El grado de Oo. Cuando Moody visitó Irlanda por primera vez, un amigo le presentó a un comerciante irlandés, que le preguntó de inmediato, ¿es un Oo? Out and out, eso era lo que significaba fuera y fuera, de Dios, eso es lo que quería decir este mercader.
En efecto, no es más que un hombre de madera y un pobre palo, que es decidido en todo lo demás, pero que nunca sabe dónde está en todas las relaciones morales, al no estar religiosamente en ninguna parte. Los primeros libros de los Hebreos tienen mucho que decir sobre el valle de la decisión y el desarrollo del carácter moral, fuera y fuera. Carece lamentablemente de una fuerza de voluntad bien equilibrada, el hombre que permanece al lado del mal moral personificado, de su mano, para servirle voluntariamente como instrumento y siervo. Moralmente hecho a imagen de Dios, que hay más sano, más saludable y más apropiado para un hombre que su levantamiento pronto, decidido, para hacer de la voluntad divina, su propia voluntad en toda acción moral, para tomarla como la guía suprema a seguir. Es la gloria de la voluntad humana coincidir con la voluntad divina. Haciendo esto, la voluntad de hierro del hombre, en lugar de ser un maligno poder egoísta, será útil para elevar a la humanidad. ¿Dios ha hablado o no ha hablado? Si ha hablado, los sabios oirán. Buscamos la verdad en el mundo, extraemos lo bueno, lo puro, lo bello, de la piedra esculpida y del pergamino escrito, de todos los campos floridos del alma, y, cansados buscadores de lo mejor, volvemos cargados de nuestra búsqueda, para encontrar que todos los sabios dijeron, está en el libro que nuestra madre leyó. Whittier. O tierra que florece y pájaros que cantan, o estrellas que brillan cuando todo está oscuro. En tipo y símbolo traes la vida divina, y nos pides que escuchemos, para que podamos captar el canto sublime, y elevándonos, traspasar los límites del tiempo, así ganaremos la meta divina, nuestra inmortalidad. Carroll Norton.